En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Claudia Romo Edelman. Claudia es una destacada líder en temas de desarrollo sostenible, diversidad e inclusión y una reconocida activista social. Ha trabajado durante más de 25 años en organizaciones internacionales como Naciones Unidas, UNICEF, el Fondo Global y el Foro Económico Mundial. Claudia ha sido un personaje clave en el lanzamiento de campañas globales de altísimo impacto y en la creación de iniciativas que promueven un cambio social real y positivo. Es además creadora de la Fundación We Are All Human, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la diversidad, la inclusión y la equidad en todo el mundo. A través de esa fundación ha liderado iniciativas como Hispanic Star, que busca acelerar el progreso de la comunidad latina en Estados Unidos. ¡Wow! Claudia, a superhero. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. No, gracias a vos por el interés. La verdad es que tengo tantas preguntas por hacerte, pero y admiración absoluta por tu trabajo y sí, porque la realidad es que uno ocupa puestos de poder muchas veces, ¿no? Ve gente que ocupa puestos de poder y que finalmente se involucra poco o el poder que tiene lo ejerce, no sé, para fines no tan abarcativos ni tan altruistas. Así que bueno, quería solamente arrancar diciendo eso, que admiro. Y obviamente no puede faltar la primera pregunta, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Primero que nada, muchísimas gracias por tenerme. A mí me parece que la forma en la que escucho tu programa, tu podcast, como ver una herramienta para cambiar la forma en la que vemos al mundo es muy importante, que es gran parte de lo que yo he tratado de hacer toda mi vida como mercadóloga, tratar de reposicionar, y todo lo que he hecho siempre ha estado basado en eso, cómo cambiar la forma en la que la gente ve el mundo para verlo mejor, más real como es. ¿Qué quería ser yo cuando era chica? Mafalda, 100%. Yo, mexicana, era más, vivía más en la Argentina porque yo leía absolutamente cada una de las historias de Mafalda y me identificaba plenamente con ella. Eras Mafalda para mí una niña estresada entonces. Mafalda es una niña que soy yo ahora, no nada más de niña. Yo sigo siendo esa persona que cree que hay injusticias que se tienen que revertir, que hay posibilidades que se tienen que abrir, que hay brechas que forjar para nuestras futuras generaciones. Mafalda fue mi inspiración acerca de cómo no dejar que el enojo que tienes en la panza se muera, sino al contrario, llevarlo afuera, inspirar a otros a hacer el cambio que quieres. Y de hecho hay muchas de las frases que dirigen mi vida que son de ella, ¿no? Me gustaría que la gente tuviera la cabeza en el corazón y el corazón en la cabeza para que podamos pensar con más amor y amar más sabiamente. Entonces, Mafalda, 100%. ¿Y qué era lo que te pasaba en ese momento en México que estabas tan comprometida, ¿no? Como tan conectada, aún siendo niña, con la realidad social, digamos? A ver, dos cosas. La primera es el antes de Mafalda y después un poco después de Mafalda, un poquitito después de Mafalda como niña. Mi mamá, era una basquetbolista profesional. Ella empezó siendo parte del equipo nacional de México. Bueno, no empezó, ella fue parte del equipo nacional de México, una gran atleta. Conoce a mi papá jugando basquetbol. Mi papá no era profesional, mi mamá sí. Y empiezan a tener hijos, 3 hijos, y mi mamá, bueno, pues tiene que dejar de ser basquetbolista
Yo soy la chica de en medio y de mis 3 hermanos todos empezamos a desarrollar ultra rápido. Entonces, en lugar de, yo que sé, hablar a los ciertos meses, empezamos a hablar mucho antes y empezamos a caminar mucho antes y a correr mucho antes. La gran diferencia es que mi hermana más grande y mi hermano más chico llegaron a los 9 meses y luego empezaron a retroceder. Entonces, de correr a caminar, de caminar a gatear, de gatear a sentarse, y se murieron de 18 meses los dos. Entonces a mí eso me puso en un microscopio. Yo crecí con toda mi familia y toda la gente que conozco alrededor viendo si yo me iba a morir o en qué momento yo iba a hacer el flip de dejar de avanzar, sino empezar a retroceder. Y de chica siempre oía lo fuerte que era, ¿no? Así de, wow, qué fuerte, lo logró, un año más, un mes más. Y la chica que nos cuidaba, mi nana, me decía, wow, tú eres tan fuerte que eres más fuerte que la muerte. Y no nada más eso, sino lo oí con él, con la intersección de por algo debe ser. Tú estás viva porque seguramente tienes una misión, porque tienes algo que hacer. Entonces, bueno, yo crezco, hasta los 5 años me hicieron la gran fiesta porque quería decir que ya lo había logrado, que no iba a morir. Tremendo. Y entonces me encuentro con Mafalda. Entonces yo decía, bueno, eso es seguramente. Yo tengo una misión, como Mafalda tiene una misión, que es ir por el mundo. Y después, a los 15 años, más o menos, hubo una serie de terremotos en México, donde yo, como todas las personas, salimos después del segundo terremoto de muchos, cuando se cayó en la mitad de la Ciudad de México. Sí, yo me acuerdo. Sí, exacto, en el 1985. Y yo estaba en un grupo de voluntarios que estaban barriendo las calles para saber que no había nadie atrapado en las de esas. Había unos grupos de voluntarios de comida, otros de cobijo, y yo estaba en el de checar que las calles no tuvieran, o sea, checar que en los edificios tirados no hubiera personas atrapadas. Y yo iba con este grupo de hombres todos, y en un momento yo sentí un instinto y me paré. Y empecé a gritar como loca, así de parar, venir, parar. Y uno de los hombres de este grupo de voluntarios volteó a verme y, ¿qué pasa? Y yo, creo que escuché algo. Y él, ¿crees? ¿O escuchaste? Y yo lo vi a los ojos y empecé a gritar todavía más fuerte y más loca, así, venir, parar. Y entonces él empezó a caminar hacia mí, y en el momento en el que estaba caminando había tanto ruido, las ambulancias, el escombro, etcétera, que pudimos oír claramente la voz de alguien. Entonces los dos nos volteamos a ver y empezamos a gritar, venir, parar. Y 2 personas más vinieron, los 4 empezamos a gritar por más ayuda. Una vez que éramos como 20, yo qué sé, empezamos a empujar esa gran muralla hasta que logramos hacer entró la luz y ¡pam! Ahí estaban los ojos de la niña, que nos estaba viendo con sus pestañas todas llenas de polvo, como diciendo, ya estoy, ¿verdad? Me tienen. Y fue en este momento que sentí algo impresionante, algo mucho más grande de lo que yo había sentido nunca, que era la sensación de sentirme útil, ¿sabes? Entonces, esa sensación de sentirme útil. Le salvaste la vida a esa niña. Claro, cuando la mamá agarró a su hija y se fueron, nadie volvió nunca a decir, tú fuiste la que... No, claro. No. Simplemente esa sensación, yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero sentir esto, yo quiero sentirlo para toda la vida. Yo he tenido la suerte que es exactamente en lo que he trabajado toda mi vida, pero bueno, esa es la historia un poco, como Mafalda vino a ser fundamental para no nada más ser quien soy, pero hacer lo que hago. Wow. Me quedé pensando en las dos situaciones que contaste, en que vos hayas sobrevivido y tus hermanos no. ¿Eso se supo alguna vez? ¿Por qué ellos no? O sea, sí. Okay. Tuvieron, o sea, mis papás tuvieron una incompatibilidad genética de muy mala suerte, 1 en 1,000,000, y la tuvieron 2 veces. Es decir, pésima suerte 2 veces. Entonces, bueno, sí, mi mamá y mi papá, los dos, fue durísimo para ellos poder sobrevivir. Mi papá al final tuvo mucho más hijos después, etcétera, pero sí. Tremendo. ¿Y cómo uno lo marca definitoriamente las cosas que le pasan de niña? Y digo, vos, habiendo nacido en México,
bueno, ya cuando te empezaste a involucrar, está claro, no todo el mundo debe haber salido a las calles el día del terremoto y vos sí saliste. ¿Cómo te empoderaste o tomaste esa decisión de decir, bueno, mi carrera va a ser la de ayudar, la de articular, la de generar posibilidades? ¿Cómo fue que empezaste, ¿no?, a decir, bueno, más allá de, ok, salgo y paso a la acción o estoy involucrada, bueno, a ser parte como de la estrategia y de la planificación de que las cosas puedan ser mejores? Mira, en esa instancia del terremoto me recuerdo muy bien, no nada más de la sensación de utilidad, de sentirme útil, tan increíble, pero también que fue un momento clave para mí de parar las voces que tenía dentro, que toda la gente me decía, ay, qué gritona, Claudia, ¿cómo gritas? Mi papá era así, no, ¿cómo grita? Y en ese momento, claro, cuando eres un niño o cuando estás creciendo y cuando eres adulto también, cuando alguien te dice cosas, entonces empiezas a oprimir quién eres. Y yo, gracias al terremoto, dije, increíble ser gritona. O sea, imagínate, le Si no salvé lo la vida a fueras, una niña. Entonces, para mí fue un cambio completo de paradigma de de ser mindset. gritono es positivo en lugar de negativo. O sea, tener la voz alta, alzar la voz, poder atraer la atención de gente es algo positivo y no negativo. Por lo tanto, quién soy yo, vale, y eso es lo que quiero hacer. O sea, quién soy yo realmente. Soy gritón, levanto la voz y muevo mucho y comunico demasiado, y etcétera. Entonces, pude parar las voces de alguien y nada más canalizarlas, es decir, ok, hay ciertos ambientes donde puedo usar mi voz, donde es útil y salva vidas. Hay otros ambientes donde le molesta a mi papá, por lo tanto los puedo bajar un poco. Entonces es como aprender un poco lo que tú tienes que hacer con tu podcast, lo que estás tratando de hacer con tu podcast, es cómo puedes cambiar la forma en la que ves la vida, entendiendo que no tienes que dejarte ser tú mismo, pero puedes ser tú mismo entendiendo en qué lugares puedes traer qué parte. Es decir, si aprendes esto, a mí me hubiera encantado saber esto desde mucho antes de hace 30 años. Como cuando estás empacando tu ropa para ir a algún lugar de un viaje, bueno, pues tienes que saber a dónde vas para saber qué empacas. Entonces, si vas a la playa, empacas unas cosas, si vas a la montaña, empacas otras cosas. Pero lo que hacemos muchas veces las mujeres es que empacamos la ropa de alguien más para tratar de poder pasar y poder ser acopladas y aceptadas en cierto ambiente. Entonces yo creo que es súper importante saber que toda tu ropa vale y hay que saber cuándo la llevas a qué lugares. Y creo que eso para mí fue muy importante como lección, es decir, aprenderme a mí, saber cómo quién soy yo puede ser muy valioso y cómo no iba a dejar que Que ya te estaba opriman, claro. claro, a dominarlo, ¿no? A dominarlo y a bajarlo, así como que no, claro, yo voy a ser seria, callada, dulce. Sí, y en una época que también todavía aún más las niñas y las mujeres teníamos que ser de determinada manera, ¿no? Para que más o menos nos fuera bien y qué sé yo, no sé cuánto cuánto sentís que a tus padres los debe haber sorprendido todo el carrerón que hiciste, ¿no? O cómo fue eso para vos. Mira, mi papá siempre me decía que yo para lo único que era buena era para hacer fiestas. O sea, más o menos me decía, bueno, lo tuyo es hacer fiestas, ¿no? Lo demás, no. Y me decía que era muy gritona. Entonces, si yo me pongo a pensar en mi vida, en realidad es que yo tengo un poder de convocatoria muy grande y una voz que puede, y no me, yo soy una evangelista, o sea, yo hablo y soy una mercadóloga que pone historias y trata de que la gente, entonces, si yo me pongo a pensar en eso, en realidad es que eso es la aplicación del skill, es lo que a mí me permite hacer lo que he hecho para ganarme el corazón y la mente de millones y millones de personas a través de todas las campañas que yo he logrado hacer para poderlos poner todos juntos y juntos lograr sueños globales, sueños comunes. Y yo creo que eso es algo que es súper importante entender. Las mujeres en Estados Unidos latinas, hispanas, latinex, como le quieran decir, nosotros tenemos exactamente el síndrome de no ser entendidas y que nos estén apacando todo el tiempo. Si yo veo lo que pasa en Estados Unidos,
y por lo que yo también soy podcastera como tú, lanzamos un podcast que se llama A la Latina, sí. El playbook para ser tú misma y para ser exitoso y hacerlo siendo tú misma, es que somos 32 millones de mujeres a las que constantemente nos están diciendo que somos nuestros atributos físicos. Somos bonitas, somos sexy, somos gritonas, pero no somos vistas por lo que somos también, que es creadoras de empleo, emprendedoras, etcétera. Entonces, es muy difícil para las mujeres latinas ascender en los grandes puestos en las corporaciones en Estados Unidos por 3 razones principales que nosotros estamos tratando de solucionar. El número 1 es que no conoces a nadie como tú. No ves a nadie que sea como tú, que te exprese como tú, que de alguna forma hable tu idioma, se vea como tú, entonces no sabes si lo puedes hacer. Los modelos de verdad son tan importantes para las mujeres. El número 2 es no tenemos las redes de contacto. No sabemos quién nos puede decir, quién nos puede ayudar, quién nos puede guiar, a quién podemos acudir particularmente para navegar las primeras situaciones. Las mujeres latinas en Estados Unidos en muchas ocasiones son las primeras que van a la universidad, las primeras que tienen un trabajo como lo tenemos en las corporaciones, las primeras que realmente pueden llegar a generar dentro de su familia, decís. Claro, dentro de su familia. Entonces, no vienes con instructivo, ¿sabes? No es que así, tu abuelito ya lo hizo, tu papá ya lo hizo, tu mamá ya lo hizo y ya te dicen cómo. No, aquí es como de cómo se juega esto. Entonces, no tenemos modelos para seguir, no tenemos las instrucciones de navegación ni la red de contacto para guiarnos. Y por último, no tenemos los manuales, ¿no? O sea, lo que decía, si no tenemos el cómo se hace cuando eres, o sea, cómo se navega, cómo la gente te va, yo qué sé, hacer reuniones con su familia para poder cerrar los deal sites. O sea, de alguna forma entender y cómo podemos usar estas 3 herramientas para crecer, que es lo que todas las mujeres queremos, al menos, o sea, las mujeres que están en las corporaciones en Estados Unidos quieren crecer, pero cómo hacerlo sin tener que sacrificar quién eres. Entonces, cómo puedes ser exitoso siendo quien eres y cuáles son las condiciones que se necesitan. Y yo creo que este tipo de podcast como el tuyo y el mío van directamente a tratar de solucionar ese problema. Sí, yo creo que lo que sucede en Estados Unidos, y es muy particular, y es lo que vos estás como detallando, y mientras leía y veía varias de tus entrevistas, siempre lo decís, y es interesante esto de hombres y mujeres latinos que están también dedicándole tanta energía diariamente a ser de una manera que no son genuinamente. Eso le quita, primero le quita energía para desarrollarse y potencial para ser todavía mejores en su labor, pero además quita identidad, ¿no? Es como un trabajo tremendo y agotador, se me ocurre. Y en general a las mujeres también es algo que nos viene pasando en esta nueva, digamos, en el intento justamente de ocupar roles que históricamente no ocupamos y demás. Es esa cosa de muchas mujeres al día de hoy que, no sé, ocupaban puestos muy altos en política, o en organizaciones, estaban muy masculinizadas. Siempre era como el traje, no podían, qué sé yo, usar una ropa distinta, ni un escote, ni una cosa, porque estabas. Entonces era como había que el blending era, bueno, blending, trying to be, no sé, a man. Cuando ahora lo que vos decís, y desde tu podcast y desde tu trabajo, este intento de recuperar, y lo que vos decías de vos como niña, descubriendo que quizás esos atributos que peyorativamente, no sé, tu papá te los adjudicaba, eran tu poder, y que, como vos bien decís, es, si bien usados o potenciados para lo que hace falta en el momento indicado, son mis assets. Yo no quiero, ¿no?, mirar para otro lado, estar como orgulloso del paquete con el que uno viene. Exacto. Ahora, me pregunto, sí decime. Digamos. No, me quedé siempre pensando que vos hiciste una carrera como súper linda. Yo estudié Relaciones Internacionales y siempre, cuando empecé a estudiar, pensaba ser diplomática, era como mi
mi objetivo. Después cuando ya terminé y entré a trabajar en un diario, rápidamente la comunicación como me abrió su corazón, y también siempre pensaba, y acá sobre todo en Argentina lo que nos decían es muy difícil empezar una carrera diplomática porque, bueno, no sos hijo de ningún diplomático anterior, y además sos mujer, y además en mi caso judía. Bueno, era como que me parecía que era perseguir un objetivo que me iba a frustrar probablemente, y me dediqué a otra cosa. Entonces cada vez que veo una mujer que realmente lo logra y realmente ocupa esos espacios en organismos internacionales de tanto poder, quería que me cuentes, cómo fue ese recorrido, cómo viviste todos esos años, si lo armaste como con un pensamiento estratégico a lo Mafalda de lograr un objetivo, o fue como una cosa medio también como carrera corporativa que uno medio empieza y la va llevando sola el proceso. Yo definitivamente quería estar en el mundo de la información porque sentía que había mucha manipulación y persuasión a los ciudadanos. Entonces pensé que tener un mejor periodismo, tener mejor productos de comunicación, tener mejores anuncios, tener mejores películas de calidad que no manipularan, sino informaran, que no trataran de persuadir a gente de cosas como en tomar cosas que te inflan como la Coca-Cola, yo qué sé, esos productos, etcétera. Era el objetivo. Entonces yo estudié comunicación, después hice una maestría en comunicación política, en comunicación política, pero siempre pensando en esto. Trabajé muchísimos años en periodismo y todo, agencia, radio, prensa, periódico, revistas, etcétera. Y fui diplomática por azar. Jamás en mi vida pensé que me fuera a meter. Fue un trabajo temporal, me ofreció un trabajo temporal en Suiza, y después esto se volvió un poco más permanente, trabajando para el gobierno de México, como un poco negociando, o sea, siempre haciendo, ¿no? Como dicen en inglés, same wine, different bottle, el mismo vino con diferente embotellado. Entonces trabajé algunos años para el gobierno de México hasta que me mudaron, me cambié a organismos internacionales. En mi podcast, a todas las mujeronas que yo entrevisto, siempre les pregunto esto: ¿fue estrategia o fue guiado? Y creo que siempre hay una combinación de los dos. En mi caso fue como 80% más, 80% más al azar, donde el destino me iba llevando, y 20% planeado. Y ahora, entre más ha pasado el tiempo, más tomo control de mi carrera y más lo planeo en 80% y lo dejo al azar al 20%. Creo que eso es una sana fluctuación entre ser estratégico, pero entender que las carreras son largas y que tú puedes moverte y puedes aventurarte, y no pasa nada si haces movimientos laterales o hacia arriba o hacia abajo. Yo empecé trabajando representando al gobierno de México como diplomática, y fue un trabajo muy, muy gratificante trabajar para mi país en todo sentido. Después, trabajando en organismos internacionales, entré a un sector global y al sector de desarrollo, y estaba fluctuando entre el desarrollo y las emergencias. Mi especialización fue África y la guerra, el desastre. Entonces siempre me ponían más o menos, como mi carrera en diplomática, me ponían siempre que había necesidad de hacer como un plan maestro de cómo movilizar a millones y millones de personas, me ponían en esos grandes casos. Entonces, en los últimos 5 o 6 años, a lo mejor hasta 10, que estuve trabajando como diplomática, me movían mucho de una organización a la otra a analizar, empezar a crear planes maestros, empezar a crear estrategias de movilización, tanto de los actores principales como de comunicación y movilización masiva. Entonces, muy gratificante. Cuando me mudé a Estados Unidos van a ser 10 años, yo seguía trabajando en el ámbito global me pusieron a hacer el plan maestro para los objetivos de desarrollo sostenible, cómo íbamos a comunicarlo y hacer el cabildeo para que la gente los tomara y se volvieran algo más que un papel burocrático de las Naciones Unidas.
Y fue en ese momento cuando me mudé a Estados Unidos con mis hijos que me di cuenta que yo era una latina o una hispana. Y yo, ¿qué es eso de hispana? Yo soy mexicana. Espera, ¿de dónde venías? ¿Venías de México o no? De Suiza. De No, Suiza. viví los últimos 20, 25 años en Europa, Ok. en diferentes países. Venía de Suiza los últimos 18, los últimos 14, perdón, los últimos 14 he vivido en Suiza, en los organismos internacionales. Y me mudé a Estados Unidos, descubrí que era latina, me enamoré de un americano y cuando me iba a casar con un americano dije, ya está, esto es serio. O sea, ahora esto de los latinos va a ser súper personal. Claro. Mi hija se va a volver latina y la realidad de las latinas en Estados Unidos es que tenemos una brecha enorme entre la realidad y la percepción. O sea, la realidad de las latinas y de los latinos en Estados Unidos es que somos 30 millones de latinas, 9% de la población, creamos pequeña y mediana industria 6 veces más rápido que cualquier otro grupo en el país. Somos las creadoras de empleo número 1, generamos más de 400 mil millones de dólares al año con nuestras pequeñas y medianas industrias y sin embargo somos las menos vistas, las menos pagadas, las más estereotipadas. Si tú eres una latina, ganas 53 centavos por cada dólar que gana alguien que hace tu mismo trabajo. Si tú eres una enfermera latina, ganas 70% menos de lo que gana alguien que hace tu mismo trabajo. Y cuando tú eres yo y te vas a casar con un americano y tienes una hija que va a ser latina, eso se vuelve muy personal. Entonces fui con mi jefe y le dije, a ver, el secretario general de las Naciones Unidas, le dije, a ver, yo necesito un año sabático. Es más, es posible que necesite 2 para meterme a corregir la percepción de los latinos en Estados Unidos. Yo quiero hacer una campaña, como la he hecho toda mi vida, de movilización global para que la gente se dé cuenta que los latinos, particularmente las latinas, son positivas, son poderosas y son fundamentales para el crecimiento de este país. Y ahora nos ven nada más como sexy, gritonas o como narcotraficantes, estereotipos, Claro. etcétera. Entonces yo dije, bueno, en 2 años, máximo 3, logro corregir esto, ¿no? Pero evidentemente el cambio social es mucho más difícil. Cuando empecé a trabajar en la comunidad latina, donde puse World Human, me di cuenta que no podía hacer una estrategia de comunicación sin hacer un cambio primero de identidad. Los latinos nos sentimos tan chiquitos, estamos tan fragmentados, tenemos tanto miedo de ayudarnos a unos a otros que es imposible hacer ningún otro cambio si no empiezas por eso. Si no empiezas por unificar a la comunidad, por educar a la comunidad acerca de su propio poderío, porque la comunicación que tenemos acerca de nosotros mismos es tan negativa que nos sentimos pequeños cuando somos grandes, nos sentimos débiles cuando somos fuertes. Entonces tenía que empezar con esa educación, campañas de unificación y campañas de educación a las compañías que son las que contratan a los latinos. 5 años después, creo que yo me siento súper orgullosa. Creo que lo más orgulloso que he tenido a nivel laboral en mi vida es que hemos logrado unificar a los latinos, un cambio del 14% al 48%. Eso es enorme en 5 años. ¿Cómo medís eso? Es increíble. Pues lo tenemos con estudios. Lanzamos se llama el Hispanic Sentiment Story en 2018 como un benchmark y luego lo medimos en 2023, el Hispanic Sentiment Story, y preguntamos a la gente, ¿crees que los latinos hablan con una sola voz? ¿Crees que tú te sientes más ayudado por la comunidad latina o no? ¿Tú compartes oportunidades de empleo con otros latinos? Todos los indicadores que te ayudan a ver si una comunidad se apoya o no se apoya. Y hace 5 años la comunidad no nada más no se apoyaba, sino se quitaba oportunidades, pero tenían miedo de que hay un solo empleo y ese es para mí, por lo tanto le voy a cerrar la puerta a todos los demás. Y eso cambió radicalmente donde la gente, nosotros no somos para nada el único actor que está trabajando en esto, entonces yo no podría decir que es nuestro progreso, pero sí puedo decir lo orgullosa que me siento del progreso de esta comunidad, que ahora se apoya más, se ayuda más, y no nada más se siente más unida, pero se siente más orgullosa de ser latina. Hace 5 años la mayoría de la gente quería negar que era latina porque tenía miedo de que le fueran a castigar su salario. Ahora la gente quiere hablar más su idioma, quiere salir más a la calle diciendo soy latina, ves mucho más orgullo latino. Entonces esto es enorme, no nada más para los latinos, sino para el país. Esto tiene implicaciones a nivel
participación en la vida pública, participación de pago de impuestos, o sea, ¿sabes? O sea, cuando alguien se siente que Sí, vale. claro, que vale y es más, parte. paga más, compra más, habla más. Entonces creo que el trabajo de la fundación ahora sí vamos a empezar a poder trabajar en la percepción y el cambio de imagen, pero es seguramente el punto más importante que puede hacer Estados Unidos en este momento es trabajar en esas minorías que tienen todo el potencial para salir adelante, como las latinas, pagándoles mejor, ayudándoles a verse mejor, a estar mejores educadas para que sean para que la fuerza laboral de Estados Unidos esté bien preparada y pueda seguir ayudando a este país a ser competitivo. Cuando empezaste con el proyecto que decías, bueno, 2 años sabáticos y después te diste cuenta que necesitabas mucho más, pero ¿cuál fue como tu primer paso en ese momento? ¿Fuiste a hablar con una empresa? ¿Fuiste a hablar con un organismo de gobierno? ¿O fuiste a buscar a las organizaciones que nucleaban a los distintos grupos de latinos? ¿Cómo fue que te diste cuenta, en realidad, cuál tenía que ser como un poco, cuál era la foto completa para poder armar como ce plan de educación que decís vos y de unificación? Pero ¿cómo fue el primer hint? O sea, ¿cuál fue el primer paso que diste hacia tu proyecto de intentar modificar esta cuestión de los latinos? La investigación, o sea, yo no me muevo, toda la vida he trabajado en lugares donde no tienen dinero, entonces yo no me puedo dar el lujo de hacer cosas a ver si pegan. Yo necesito actuar basado en inteligencia, y para esa inteligencia entonces es investigación. Entonces me pasé los primeros 8 a 10 meses literalmente solamente entendiendo cuál es la situación, cuál es el problema, cuáles son las cosas que sabemos y cuáles son las cosas que no sabemos. Después de esto, entonces puedes hicimos o sea, el primer dinero que pedí, de hecho lo hice de mi dinero, mi regalo de bodas, cuando me casé con este americano, pedí que en lugar de regalos me regalaran dinero para esta nueva fundación que iba a poner. Y el primer dinero que usé fue para hacer una investigación. Son del Hispanic Sentiment Study. Es decir, ¿cuál es el sentimiento de los latinos? ¿Por qué por qué hay este gap tan grande y cuáles son las acciones que yo puedo tomar que otros no pueden tomar, donde tenemos una capacidad de realmente tener un cambio grande, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas intervenciones eficientes que podemos hacer? Me pasé bastante tiempo analizando eso. Una vez que más o menos entendí esto, o sea, los latinos están fragmentados, no están educados acerca de su propio poderío, y las compañías son nuestro mejor amigo por el nivel de desconfianza que tenemos en los otros actores. Entonces empecé a poner un plan de acción y me invitaron a hablar de Microsoft, que fue la primera vez en mi vida que hablé en público. En las Naciones Unidas hay un dicho que o tomas el crédito o haces que pasen las cosas. Claro. Ajá. O haces que pasen las cosas, y yo siempre hacía que las cosas pasaran. Jamás en mi vida hice ningún speech, siempre escribía los discursos para todos mis jefes, pero jamás lo hice. Entonces, bueno, fui a hablar por primera vez en mi vida en una empresa, y cuando vi a la gente llorar en su silla, de que me di cuenta que le estaba tocando una fibra íntima, en la fibra en la que todos nos unimos, que es en lo poco valorados que nos sentimos, comparado con todo lo que trabajamos y con todo lo que soñamos. Y cuando puedes hacer esa trayectoria como mercadóloga, sabes que ahí está el cambio, ahí están las estrategias de cambio. Yo creo que entre más pasa el tiempo y más entiendes una situación, al menos para mí, más fácil es entender cuáles son las láser, intervenciones que puedes hacer. Para mí, a la latina, el podcast a la latina, que de verdad le recomiendo a toda tu audiencia que se meta a oírnos, porque los consejos, las historias que yo oigo de estas 12 mujeres por temporada que tenemos, que son las 12 mujeres que han logrado estar en estas posiciones del C-suite, del Fortune 500, son las cosas que a mí me hubiera gustado oír hace 30 años. Y que la verdad es que las mujeres de hoy idealmente lo pueden hacer en la mitad del tiempo que nosotras. Entonces, ¿cómo ser exitoso y cómo hacerlo siendo tú mismo y ayudando a los demás? Esa fórmula me parece que es algo que entre más estudias una situación, es como conocer a tus hijos, conocer tu ambiente. O sea, entre más lo conoces, sabes exactamente cómo puedes llegar
un poco más eficientemente, y eso me hace muy feliz y espero que sea el proyecto que siga haciendo los siguientes 5 años. Esta semana, esta semana por primera vez tenemos el podcast A la Latina va a empezar a hacer eventos en vivo. Y esta semana tenemos, celebrando el Mes Internacional de la Mujer, tenemos nuestro primer evento en vivo, donde reunimos a estas mujeres exitosas con las mujeres que quieren ser exitosas como ellas, y lo abrimos en menos de, 2 días, estaba completamente sold out. Vamos a tener seguramente muchos más eventos así, porque creo que lo que nos hace falta también serían redes de contacto de organización en vivo, no nada más en las redes. Es mi proyecto para este año, me encantaría, porque la verdad es que es el 6º año de No Ordinary People y la comunidad creció muchísimo, y lo que también siento y que la audiencia dice es, al escuchar me inspira y también me hace darme cuenta de, ¿no? Como que uno se autolimita por lo que escuchó toda su infancia, o por lo que cree que, o porque le dijeron, o por cómo estudió, o por lo que sea, se va limitando, y hasta que escucha esas historias y ve que otras personas han tomado caminos distintos, otras mujeres que han con sus limones hecho una limonada distinta, básicamente. Es maravilloso el nivel de empoderamiento, pero de inspiración que eso produce. Así que pero ojo, es que para las mujeres, yo creo, y lo he visto en todos los continentes, en todas las cambios sociales tan grandes, y además el cambio lo hemos visto tú y yo. Hemos visto países como Corea estar en la nada y volverse uno de los países más importantes del mundo en nuestro tiempo. O sea, el cambio social pasa y pasa. Creo que cuando tienes condiciones que empiezan con inspiración, después unificación, pero después organización. Y esa es la parte donde yo ahora voy a estar dedicada. Me voy a dedicar el tiempo, la siguiente década de mi vida, la quiero dedicar a crear sistemas de organización e infraestructura para que esta inspiración y esta unificación se puedan ver como puedan ayudarle de la forma en que los hombres han estado organizados y tienen este status quo por centenares de años. Entonces yo creo que es muy importante para gente como tú y como yo movernos a esta parte de crear estructuras de organización e infraestructura que le permitan a las mujeres poder navegar y hacer su crecimiento de una forma más estructurada. Me encanta. La verdad me quedaría horas hablando, sé que te tenés que ir y no te quiero retener. Espero verte pronto en New York quizás, porque vi que organizan encuentros y bueno, me voy a anotar. Creo que en diciembre hay uno. Sí, el Hispanic Leadership Summit, de hecho, el Hispanic Star Week pasa de diciembre 9 al 13, todo lo que tiene que ver con latinos, todos los ojos de los latinos en Nueva York. Esa semana Mark Anthony hace su gala el 10 de diciembre, yo hago la mía el 12 de diciembre, están las Naciones Unidas con el Hispanic Leadership Summit en medio, estamos invitando a todas las organizaciones que hagan sus festivales de salud, sus festivales de fiestas, sus festivales de medios, etcétera, para poder obtener esta explosión básicamente de participación de diferentes personas, para que todos los ojos estén en nosotros en diciembre en Nueva York. Me encanta. Una última pregunta que te quiero hacer es, ¿ustedes tienen medidos, o sea, los argentinos, qué rol tienen dentro de esa comunidad latina en Estados Unidos? ¿Se involucran, se sienten latinos, participan, están como de coté? Es una migración mucho más nueva, ¿no? Más joven, pero yo sé que 100%. Hay. Tenemos en hispanicstar.org, puedes meterte a todos los datos. Nosotros tenemos el rompimiento, o sea, tenemos toda la población de Estados Unidos desglosada por nacionalidad, y no nada más por nacionalidad en porcentaje de población, pero en porcentaje de qué nivel de educación tienen, cuánto ganan. Y por mi parte te puedo decir que para mí los argentinos son fenomenales dentro como líderes, ¿sabes? O sea, yo cuento con muchísimos líderes dentro de organizaciones latinos o argentinos que les digo, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer esto, hay que educar a nuestras corporaciones, y siempre me encuentro con gente muy comprometida, muy educada y altamente
confiable. Entonces, para mí, yo diría, sin haber visto los datos, que sí, los argentinos están presentes. Bueno, ahí estaremos entonces. Muchísimas gracias. Nos vemos en diciembre. Claro que sí, gracias por todo. Hasta Muchísimas luego. gracias, un beso. Bye.